en este momento con Julio Rivera Clavería y es precisamente sobre este tema para ahondar un poco más en él, sobre todo considerando que es un conflicto que se tiene desde hace muchos años en nuestro país y ha dejado consigo víctimas mortales y también muchas personas heridas. Julio Rivera, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Nuevamente se registra el conflicto en este lugar, sigue siendo un conflicto territorial. Fíjese que este es un problema heredado que no se ha podido solucionar ya durante muchísimos años y que efectivamente si en sus inicios fue un problema que se origina por la tierra, ese se ha desvirtuado. Hay que hablar las cosas con absoluta claridad y uno de los graves problemas que hay en el occidente del país en términos generales en muchas de las áreas del occidente es la incursión del narcotráfico también en esas áreas y precisamente los cultivos ilegales. Desgraciadamente esta es una razón verdadera que hay que revisar conjuntamente con las autoridades, tanto ancestrales como las autoridades electas en los pueblos, para buscarle una salida, porque el problema en el área de Occidente básicamente estriba en que hay un irrespeto total a la ley y por eso es que efectivamente la gente decide matarse entre ellos. Y esto, así como está sucediendo en Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, pues sucedía en algunos otros lugares en donde se logró controlar porque el tema principal no eran drogas. Licenciado Rivera Clavería, buenas tardes. Al escucharlo en su primera intervención, usted dice que el conflicto ya no es territorial. Entonces, bueno, si no es territorial, ya usted ha planteado cuál puede ser la verdadera razón del conflicto. Ahora, ¿por qué se sigue dando conflicto? Si esa es la razón con el narcotráfico, ¿por qué se da el conflicto si la tierra puede seguir siendo utilizada o necesitan dividir ambos municipios para esto? El que más produce más gana y simplemente es un problema de oferta y entonces al tener ellos el control de las ofertas es que precisamente resultan estos conflictos avivándose sobre la base de un conflicto de tierras que ya pues hace mucho tiempo que debió haber sido resuelto, porque efectivamente también algunos alcaldes en esas áreas dispusieron de las tierras como se les pegaba la gana y las distribuyeron como se les pegara la gana. Ese es el problema cuando se elige gente que no tiene las capacidades para dirigir municipios, departamentos, países, etcétera, porque al final el precio que se paga es muy caro. Usted decía al inicio que eso es un conflicto heredado. ¿Cómo resolverlo ahora, después de tantos años, a pesar de entablar mesas de diálogo, de intentar conversar? Se llega a la calma, una tensa calma que persiste por cierto tiempo y luego nuevamente el conflicto se reactiva. ¿Cuál sería entonces la solución y el tratamiento oportuno a esta situación? Yo no lo veo tan simple porque efectivamente, como yo le vuelvo a repetir, si bien es cierto que el origen del problema es un origen territorial, el objetivo ya no es ese, es drogas, es crimen organizado y eso es muy complicado y muy difícil de resolver. Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo con las autoridades de ancestrales, sentarse a hablar con ellos y ver si efectivamente ellos también están en la línea de cambiar, porque no se trata simplemente de exigir, sino también de impulsar cambios en sus respectivos municipios que beneficien a la gente. Y yo, de verdad, Alejandra, se lo digo con absoluta verdad, no lo veo tan fácil. Creo que lo único que se va a hacer nuevamente es postergar con otra mesa para que otro gobierno o en otra administración se pueda ir intentando resolver algo que no se puede resolver fácilmente. Desde luego yo soy del criterio que el diálogo y la comunicación y los acuerdos son necesarios para resolver esos problemas, porque lo que no se vale es que la gente simplemente se mate. Licenciado Rivera Clavería, para concluir, lo que usted ha dicho me parece fantástico. ¿Qué tal si la fuerza coercitiva del Estado no entrara en esos municipios, sino que permitieran a ambos municipios, con los grupos ancestrales y sus autoridades locales, llegar a la mesa de negociación y que ellos mismos presentaran la propuesta de qué es lo que quieren hacer? ¿Valdría esto la pena y aceleraríamos el proceso? No lo creo, yo creo que hay demasiadas diferencias
Y creo que efectivamente el problema ya es muy grande como para poderse resolver única y exclusivamente entre autoridades de esos dos municipios o pobladores de esos dos municipios. Creo que lo más importante es buscarle una salida en la que efectivamente participen algunos otros personalidades de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica o de la cooperación internacional para intentar buscar una salida. De otro modo no lo veo tan fácil, simplemente veo la postergación de un problema que va a seguir avivándose en cualquier momento, producto de la comercialización y de la producción de drogas. Julio Rivera Clavería, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en TN Todo Noticias.